Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el juicio de Dios sobre los cananeos, parte 2. Y utilizamos Josué capítulo 1, versículos del 12 al 18, que dice lo siguiente. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. 5. Hablando de los juicios, ¿no es cierto? Juicios temporales. También debemos notar que los juicios ejecutados sobre los cananeos, aunque eran severos, solo eran juicios temporales. Quiero decir que no era el juicio del gran trono blanco, en el que todos los muertos comparecerán ante Dios. No hemos de pensar que los que murieron bajo los juicios de Dios en estas ciudades cananeas automáticamente fueron lanzados al lago de fuego, incluyendo a niños que todavía no habían llegado a su uso de razón. Sin embargo, estos juicios temporales apuntan al juicio final, de modo que nuestros amigos no convertidos que encuentran tropiezo en este asunto de los juicios de Dios sobre el Canaán, tal vez tendrían que pensar en un problema aún mayor: el juicio final y sus resultados eternos. Esta es una doctrina que tenemos que afrontar y aceptar. Algunos evangélicos, y entre ellos varios muy conocidos, argumentan que cuando la Biblia habla de un juicio eterno y un castigo eterno, se refiere a que Dios va a aniquilar completamente y para siempre a los que no se hayan arrepentido. Es decir, el resultado será la perdición eterna, pero no un sufrimiento eterno en el que las personas serán plenamente conscientes. Otros mantienen por la Escritura, y yo soy uno de ellos, que el castigo será eterno en el sentido de que los que lo sufran serán conscientes eternamente. Hemos de estudiar cuidadosamente este asunto en las Escrituras y enseñar sobre ello. Pero al hacerlo, debemos hablar con mucho tino, prudencia y hasta lágrimas en los ojos. No es un tema que podemos exponer con frialdad y arrogancia. Esto es muy interesante. 6. Razones para el juicio. Cuando consideramos los juicios de Dios que Dios derramó sobre Canaán, hemos de analizar las razones por las que lo hizo. A ese fin nos puede ayudar el libro de Levítico, donde Dios avisó solemnemente a Israel antes de su entrada a Canaán
para que no imitasen el comportamiento perverso de las naciones cananeas. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, versículo 25 dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es una metáfora muy vívida que sugiere que la tierra no pudo soportar tanta perversidad y tuvo que vomitar a sus habitantes. De la misma forma que un hombre que ha tomado algo que le ha sentado mal al estómago no lo puede retener y lo vomita. Es por eso que Israel debía cuidar al entrar en Canaán de no imitar el comportamiento de aquellas naciones, si no querían que Dios los vomitara a ellos igualmente. ¿No nos recuerda también a las palabras que dirigió el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea? Si no os arrepentís, os vomitaré de mi boca. Eso encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, para que usted medite en casa. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos pecados sobresalientes de los cananeos que provocaron los juicios de Dios? Usted va a leer estas citas bíblicas en casa, meditar en ellas, que son muy importantes. Levítico capítulo 18, versículo del 6 al 20, Dios hablaba de distintos tipos de perversión sexual en este capítulo. Y luego en el capítulo 18, pero el versículo 21, les avisó solemnemente sobre el sacrificio de niños al dios Moloch, pues semejante cosa profanaría el nombre de Dios. Mire, sacrificaron a sus hijos a los dioses falsos. Llegó al colmo la maldad, el pecado. Esto significa que cuando los cananeos sacrificaran su bebé en nombre de su religión pagana, estaban desafiando al mismo Creador. Israel, el pueblo de Dios, no debía hacer lo mismo. Si bien, a pesar de esta amonestación, algunos de los monarcas de Israel hicieron precisamente eso, como veremos más adelante cuando estudiemos con la bendición de Dios las crónicas de los reyes. Pero antes de seguir adelante, debemos preguntarnos lo siguiente: si Dios tuvo una actitud tan radical en cuanto al sacrificio de niños a ese Dios pagano, niños que eran sacrificados pocos días o semanas después de haber nacido, ¿qué actitud tendrá hacia personas que matan a niños pequeños una semana antes de nacer? Piénselo bien. Aquí nos enfrentamos con un problema de grandes dimensiones en nuestra sociedad moderna. Desde que se legalizó el aborto en los Estados Unidos, se han abortado a 40 millones de fetos. En Rusia, el 80% de las mujeres ya han tenido de 3 a 4 abortos cada una, la cual preocupa a las autoridades porque la población está disminuyendo. Y sin embargo, quitar la vida de esa manera a un ser humano inocente es una cosa muy seria delante de Dios. Mire que aún pasa lo mismo hoy. Cuando el aborto se legalizó en Inglaterra, se permitía realizarlo hasta las 28 semanas de gestación, porque se creía que solo después de ese periodo el feto llegaba a ser auténticamente humano. Ahora, los avances de la ciencia han demostrado que el feto de 24 semanas ya está completamente formado, con lo que la gente ha tenido que revisar sus opiniones sobre el tema. Pero, entre tanto, miles de seres humanos enteramente formados ya no verán la luz. Pensemos bien en esto, por favor. Cuando consideramos el asunto de la vida humana en sí, surge la pregunta: ¿qué es un embrión? ¿Es vida humana? Claro que sí, es vida humana.
De hecho, el resultado de su desarrollo no va a ser un simio ni un canguro, sino un ser humano. Y esto nos lleva a plantearnos cuál debería ser la actitud correcta hacia el embrión. Además, ahora nuestra sociedad moderna se enfrenta con cuestiones fundamentales que surgen del conocimiento cada vez más avanzado en el campo de la genética. Por ejemplo, ahora se producen embriones in vitro en laboratorios para después implantarlos en el útero de una mujer, destruyendo a continuación los embriones restantes. Esto nos coloca frente a una cuestión de gran calado. ¿Cuándo comienza un embrión a ser humano? Pensemos bien en eso. Ahora bien, este no es el único problema en el que se encuentra nuestro mundo moderno. Algunos de los grandes expertos en cuestiones éticas en el mundo occidental, como el profesor Peter Singer, son evolucionistas y, por lo tanto, no creen que la vida humana proceda de Dios, sino que es un producto de unas fuerzas ciegas y casuales. Con esas premisas, no es difícil plantearse cuestionamientos como qué es y qué no es auténticamente humano y cuándo podemos hablar de asesinato. Dicho profesor sostiene que el valor de un ser humano se decide como consecuencia del desarrollo de su personalidad y, por lo tanto, un bebé humano tiene menos valor y consideración que, por ejemplo, un cachorro de león, porque el niño tarda mucho más en desarrollar sus capacidades. En consecuencia, si un niño presenta alguna imperfección, es totalmente correcto eliminarlo, aunque tenga 5 años. ¿Qué les parece? Frente a todo esto, nosotros debemos recordar que una de las razones por las que Dios derramó sus juicios sobre los cananeos fue porque sacrificaban a sus recién nacidos a un dios pagano llamado Molot. Creemos que Dios verá de forma diferente el hecho de que en tiempos modernos se sacrifiquen millones de pequeños fetos a la diosa Venus o Afrodita o a la diosa del amor. Volviendo ahora a nuestro pasaje de Levítico, otra de las razones que motivaron los juicios de Dios sobre los cananeos fue la homosexualidad. Levíticos capítulo 18, versículo 22. También en el primer capítulo de Romanos se condena esta práctica y también a los que las defienden. Ahora, no debemos olvidar que estas cosas fueron los motivos por los que Dios mandó a Josué a exterminar a la mayoría de los cananeos. Porque de la misma manera que la homosexualidad y otras perversiones similares han sido una de las causas principales del azote del SIDA en nuestro mundo moderno, la homosexualidad y el bestialismo en la sociedad cananea seguramente produjeron el mismo terrible efecto, envenenando lo que llamamos la reserva genética de aquel entonces. En ese caso, fue una gran misericordia de parte de Dios a actuar como un cirujano y extirpar el cáncer que estaba amenazando a la humanidad entera. Muy interesante, ¿no es cierto? 7. La persona encargada de la ejecución de los juicios. En el momento en que Israel se preparaba para ejecutar los juicios de Dios sobre Jericó y Ai, Josué vio a un varón con una espada desenvainada en la mano y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo que el varón contestó: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Eso lo encontramos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Deducimos que este príncipe había venido para supervisar la ejecución del juicio de Dios, lo cual nos recuerda que, a la hora de aplicar justicia, Dios no tiene preferencias ni por unos ni por otros.
no hace acepción de personas. Seguidamente, el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué que quitara el calzado de sus pies porque el lugar en el que estaba era santo. Este detalle me hace pensar que este episodio se trata de una aparición del Señor Jesús antes de su encarnación. No olvidemos las palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, versículos 22 a 23. Ponga el asunto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto requiere mucha meditación de nuestra parte, que cuando pensemos en estos juicios tan severos que Dios ordenó sobre Jericó y Ai, recordemos que en realidad fueron ejecutados por la persona que nosotros conocemos como Jesucristo nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les pareció estos dos videos de los juicios de Dios? Aquí entendemos por qué Dios mandó sus juicios a ejecutar inclusive hasta los niños de los descendientes de los cananeos. Dios es tan sabio, su sabiduría infinita, que Él sabe por qué lo hace. La maldad, la perfección, el pecado había llegado al límite y Dios dijo basta. Hoy está sucediendo lo mismo también. Pero en la gracia, estando en la gracia, en el periodo en que Jesucristo entregó su vida para salvarnos, hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos clamar a Dios buscando el perdón, buscando la restauración de nuestras vidas para vivir el resto de nuestra vida aquí en la tierra obedeciendo la palabra de Dios. Si usted está escuchando esta palabra y necesita venir a los pies de Cristo, es más, debe venir a los pies de Cristo, le presentamos la oración de fe. Nosotros le llamamos la oración de fe, hemos tejido una oración, los pasos que se dan para venir a Cristo. Usted puede hacer con sus propias palabras, pero aquí esta es una guía para ayudarle, ¿sí? Para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien, maravilloso. Ahora venga a la palabra, conozca la palabra, léala, medite en ella en el día y en la noche, tal como se le recomendó a Josué. Detalles, pasajes, palabras a lo mejor que no va a entender, ore, pídale al Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo, no entiendo, dame entendimiento para comprender esta palabra, para poderla obedecer y después poderla predicar. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a ayudar. Adore al Señor, cante alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, tu palabra es maravillosa y en estos días, aquí en estos videos, tú nos hablas de los juicios que vinieron sobre los cananeos y de los juicios que van a venir por la humanidad, por esta humanidad en este tiempo presente, si no nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los lugares y las personas que lo escuchen vengamos y nos rindamos a tus pies, buscándote de todo corazón,
buscando ser hijo de Dios, buscando una restauración de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Danos una porción más de tu presencia en nuestras vidas. Danos entendimiento en tu palabra para obedecerla y para predicarla, Señor. Bendice a la iglesia, derrámate en la iglesia, derrámate en la familia, convence a la sociedad de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que podamos seguir adelante, pero ahora viviendo una vida en obediencia, viviendo una vida la que tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que no va a llegar vacía, porque ella misma lo dice. Tu palabra traerá resultado, traerá una cosecha, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.